Amigas y amigos de Brújula Internacional, siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. El poder muchas veces pretende mantenerse eternamente y muchos líderes con esa visión mesiánica del poder quieren quedarse eternamente. Es lo que está pasando con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien anunció que sería candidato a la reelección en los comicios presidenciales de marzo del 2024, ya que según él no ha tenido otras opciones y que es necesaria su presencia en el conflicto que tiene con Ucrania y además en la política internacional. Esta actitud del presidente Putin lo haría el presidente más longevo, con más tiempo en el poder de toda Europa y naturalmente está contra un principio fundamental que es la alternabilidad en las democracias y la posibilidad de que los pueblos elijan y cambien sus mandatarios dentro de proyectos y programas que puedan aplicarse. Veamos. Vladimir Putin buscará extender su mandato hasta 2030. El presidente de Rusia anunció el viernes que volverá a presentarse al cargo en las elecciones presidenciales de marzo de 2024, tras una ceremonia de entrega de premios a personal militar en el Kremlin. No lo ocultaré. En diferentes momentos tuve pensamientos diferentes, pero tiene razón, ahora es el momento de tomar una decisión. Me presentaré al puesto de presidente de Rusia. Putin, de 71 años, fue elegido presidente de Rusia por primera vez en el año 2000 y ganó 4 elecciones presidenciales. Entre 2008 y 2012 ejerció como primer ministro, en un sistema político en el que la oposición es casi inexistente. En esta carrera Putin no enfrenta a ningún contrincante relevante y, según analistas, es probable que busque ampliar sus facultades para ocultar las divergencias internas por la ofensiva en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022. Varios grupos de defensa de los derechos humanos denuncian que las elecciones anteriores fueron empañadas por irregularidades y que es posible que se impida en las próximas el trabajo de observadores independientes. La democracia en América Latina no solamente ha cambiado de presidente, sino también de modelos políticos. Vimos ahora lo que pasa en Argentina, de la izquierda a la derecha, o en Chile también de la derecha hacia la izquierda. O en el caso de México, mantenerse tal vez en el poder, pero con candidatos nuevos. La Constitución mexicana evita tener para otro periodo un candidato a presidente o diputado. Hay alternabilidad. Por eso, en el caso del Brasil, el presidente brasileño Luiz Inácio da Silva es un presidente que ha llegado nuevamente al poder por elecciones democráticas, pero esperando un periodo intermedio para poder ser presidente. Y ahora el presidente Lula, con toda la autoridad, expresa con mucha preocupación por la crisis entre Venezuela y Guyana y advirtió que la región no quiere una guerra entre países vecinos porque se ha subido el tono y la respuesta de Guyana ha sido muy violenta y estima el propio Lula que es necesario la negociación. Venezuela siempre ha dicho que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el marco jurídico en el cual puede resolverse la disputa entre los países. Primero era Inglaterra, con lo cual teníamos las discusiones porque fueron los que firmaron los tratados tanto de Ginebra, del Acuerdo de 1966, como el famoso laudo arbitral de 1899. Pero el presidente Lula advierte que muchas veces por estos problemas se pueden llegar a conflictos y guerras y, como decía el Papa, nadie gana en una guerra. Por eso escuchemos con atención al presidente Lula de Brasil. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó el jueves preocupación por la crisis entre Venezuela y Guyana, por la zona del Esequibo, un territorio rico en petróleo, objeto de una centenaria disputa entre estos dos países caribeños. Seguimos con creciente preocupación los acontecimientos relacionados con la cuestión del Esequibo. El Mercosur no puede permanecer ajeno a esta situación. Durante la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, Lula pidió a sus pares de Argentina, Uruguay y Paraguay acordar una declaración conjunta y propuso la mediación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la disputa por la zona del Esequibo. Lo trataremos con mucho cuidado porque lo que no queremos aquí en Sudamérica es la guerra. No necesitamos guerra, conflicto. Lo que necesitamos es construir la paz, porque solo con mucha paz podremos desarrollar nuestro país, podemos generar riqueza y podemos mejorar la vida del pueblo brasileño.
Las tensiones han escalado entre Venezuela y Guyana, luego de que Caracas informara que obtuvo la aprobación de un 95% de los votantes en un referendo para obtener apoyo sobre su reclamo del Esequibo. Y el presidente Nicolás Maduro propuso una ley para crear una provincia venezolana en la zona disputada. Brasil decidió reforzar su presencia militar en la frontera con Venezuela y Guyana, mientras que Estados Unidos realizará ejercicios aéreos militares en Guyana. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el viernes a puertas cerradas para abordar el asunto. Venezuela asegura que el Esequibo es suyo, por un acuerdo de Ginebra firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba las bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899 que definió los límites actuales, mismos que defiende Guyana. En América Latina hay dos problemas de límites y fronteras y de territorialidad. Argentina desde 1833 le quitó Gran Bretaña lo que era una provincia que estaba precisamente dentro del mapa de la herencia que tuvo la provincia y el virreinato de la época de España. Y además, en el caso de Venezuela, también el Reino Unido en 1814 hizo lo mismo. Por eso estamos, en nuestro caso, discutiendo el Acuerdo de Ginebra, que es extraordinario como método diplomático, y en Argentina malvinizan la política interior y exterior. Ojalá que Venezuela también esquivizara la política nacional e internacional, porque el Esequibo sigue siendo fundamental, y esquivizar es eso, dar la conciencia, la voluntad, lo que ha pasado en estos meses de gran, intensa campaña educativa para conocer esta situación. Por eso nuestro editorial de hoy se refiere a este tema, y más adelante, como siempre, las entrevistas acá en Brújula Internacional. Tres de nuestras naciones latinoamericanas siguen insistiendo en sus reclamos territoriales frente al Reino Unido. Se trata de Argentina, de Guatemala y de Venezuela. En el caso de Guatemala, frente a Belice, aunque es independiente, fue un territorio heredado robándole precisamente a Guatemala parte de su territorio. Y en las Malvinas siguen ocupándolo desde 1833 los británicos. En el caso de Venezuela estamos en proceso de recuperar el Esequibo. En cuanto a Guyana y el Esequibo, y el caso de las Malvinas, tiene en común el reclamo histórico frente al Imperio Británico y sus injerencias en América Latina. En ambos casos se invoca el principio de derecho internacional americano de uti possidetis juris y la posesión ilegal de estos territorios. Todas las constituciones venezolanas incluyen el territorio del Esequibo dentro del espacio geográfico de nuestro país, bajo el criterio de aceptar las modificaciones que han ocurrido siempre que se trate de tratados y convenios válidos. Venezuela reclama sus territorios en 150.542 kilómetros cuadrados, ocupados por Inglaterra como potencia colonial y luego por Guyana como causaviente de Londres. Esa área geográfica nos pertenece bajo el criterio del Laudo de París de 1899, donde se la adjudicó. Lo consideramos nulo e írrito, y así el Acuerdo de Ginebra sustituye a este tratado. Para nosotros el único marco jurídico es el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por el Reino Unido, Venezuela y la futura República Cooperativa de Guyana. En Argentina siempre ha estado presente el verbo malvinizar, tanto en su política interna como externa, porque lo considera una realidad histórica, geográfica y jurídica que desde 1833 constituye un reclamo permanente de Buenos Aires, logrando en la actualidad el reconocimiento de todos los sudamericanos y también de otros estados en el plano internacional. La Constitución de Argentina es clara cuando establece que las islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante del territorio nacional. Y en su legislación interna sobre la nacionalidad afirma que son argentinos todos los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, y declara inválida y sin ningún efecto jurídico la pérdida o cancelación de la nacionalidad argentina. Por lo tanto, todos los nacidos en las Islas Malvinas son argentinos, porque en estos territorios son ocupaciones ilegales e ilegítimas del Reino Unido, esto para evitar el principio de autodeterminación de la corona inglesa, que ha pretendido por un referéndum donde solo están británicos anexarse ese territorio. Deberíamos desequivar la política interna y externa como lo ha hecho Argentina al malvinizar, y ha ejercido una intensa diplomacia en todos los sectores políticos, sociales y sobre todo frente a los estados en el campo internacional, y así debemos ser nosotros en esta línea que tenemos, contando con un instrumento extraordinario como es precisamente el Acuerdo de Ginebra de 1966.